¿Qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Linares, como ya saben estamos bodeando y el día de hoy vamos a bodear porque me llevé un lente de la marca Meike a mi última boda. Para las personas que no conocen este lente, pues es pues una marca que hace lentes específicamente para cine. Y pues bueno, también no necesariamente también para cine, o sea, también hacen para formato completo, hacen para micro 4 tercios, hacen varios y de todas las marcas, Canon, Fuji, Nikon, Panasonic, para todas las hacen. Entonces me contactaron y me dijeron, Abraham, ¿quieres hablar de un lente en específico? Te podemos enviar uno. Me enviaron el 50 milímetros 1.2, ok. Full frame y pues lo voy a probar en mi Panasonic. No lo voy a probar, ya lo probé en mi Panasonic S1 que es full frame. Y pues bueno, chequen este video. Comenzamos. Ok amigos, pues bueno, antes de empezar este video quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que pueda seguir haciendo este tipo de videos y este tipo de contenido, y también invitarlos a pues que me apoyen en este nuevo proyecto que estoy retomando, que es mi canal de Patreon, donde pues ahí voy a estar dando consejos, voy a estar dando obviamente cursos y pues es algo más personalizado, ¿no? Si tienes alguna consulta, ahí me puedes apoyar, ¿no? Entonces les voy a dejar aquí la página donde pueden buscarme. Pues bueno, ahí los espero. Ahora sí, vamos a hablar del 50 milímetros 1.2, marca Meike. Para las personas entonces que no lo conocen, pues bueno, los invito a que se metan a su página y chequen todo, pues ahora sí que todos los accesorios y todos los lentes que tienen, porque no necesariamente hacen lentes, también hacen accesorios para cámara. Entonces, pues me lo mandaron. Y no quería hacer como el típico video de, ay, vamos a tomar una florecita, no, ay, mira aquí en la callecita, no. Me lo llevé a una boda. Entonces, en una boda quise probar totalmente este lente. Y obviamente en una boda no voy a utilizarlo todo el tiempo, ¿no? Estamos de acuerdo de que pues, un 50, todo el tiempo un 50, creo que no. Tengo otras medidas de otras marcas y pues lo estuve utilizando, ¿no? Pero yo creo que lo usé como el 80%, ¿ok? Salvo alguna toma que quería un poco más abierta, pues bueno, cambiaba a otro lente. Pero la mayoría de las veces pues lo estuve utilizando, ¿no? Estuve utilizando el 50 para detalles, para hasta con movimiento, le estuve haciendo ahí algunas cosas. Pues bueno, estoy poniendo las imágenes para que ustedes lo puedan revisar. Y pues hay cosas que me gustaron de este lente y hay cosas que a lo mejor uno podría decir, no me gustan. Entonces, lo que les puedo decir ahorita es que es un lente muy pesado, ¿ok? Es un lente pesado, no lo recomendaría para nada estarlo utilizando en un estabilizador, porque pues sabemos perfectamente que si lo ponemos en un estabilizador, pues tenemos que ver también el peso de la cámara y a lo mejor necesitar algún otro contrapeso, etcétera, etcétera. Entonces este es un lente pesado porque está hecho totalmente, es metálico y está pensado para videógrafos, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque es un lente manual totalmente. Tal vez si eres fotógrafo puedas decir, tampoco me gusta porque yo necesito que enfoque bien todo el tiempo y bla, bla, bla. Pero también para videógrafos que les gusta manual, ¿ok? Porque si también eres un videógrafo que dice, no, es que yo necesito que sea electrónico para estar enfocando, no es para ti. Entonces, si a ti te gusta estar haciendo tomas manuales, pues bueno, este lente la verdad es de que muy bueno, porque hay varias cosas, ¿no? La calidad o la nitidez de imagen, la verdad es de que me gustó en comparación a otros lentes que ya había utilizado, otros 50, ¿no? De otras marcas. Y he visto la diferencia. De hecho, yo utilizo o en mi kit, mi kit de lentes que normalmente utilizo, viene siendo medidas de es un 21, es un 35, es un 50 y un 75. Entonces, pues bueno, es un kit que debes de tener, ¿no? Un 50 para tus tomas, ¿no? Y pues bueno, lo utilizo y
El 50 que tenía o que tengo, vaya, es de la marca Voigtlander. Y pues vi una diferencia de que dije, creo que mejor agarro el Meike, ¿no? Y la verdad es de que lo cambié, ¿no? Ya lo cambié. Este va a ser mi lente 50 que me voy a llevar siempre. Digo, porque en comparación, por ejemplo, una cosa que noté con mi otro lente es de que la distancia mínima que hay, ¿no? Con mi otro lente era casi del metro, ¿ok? Entonces, si yo me quiero acercar a algo de detalle, pues no se va a poder, pero eso es muy normal en los lentes 50 milímetros, pero pues este es la mitad de, casi o la mitad de mi Voigtlander. Y pues dije, ok, tengo un poquito más, ¿no? Para acercarme. Aunque sé perfectamente que hay otros lentes de otras marcas que la distancia mínima puede ser todavía aún mayor, ¿no? Pero pues bueno, considerando a lo mejor el precio de esos otros lentes pueda ser la gran diferencia, ¿no? Este es un lente que no es muy elevado en precio, ¿ok? No es muy elevado en precio, este es muy accesible para todos, ¿va? Otra de las cosas que me gustaron del lente y que de lo que yo pensé al principio, que dije, ok, creo que lo voy a cambiar por mi lente Voigtlander, es de que tiene un anillo, ok, tiene un anillo que podemos cambiar el diafragma, pero es muy suavecito, ok. Entonces cuando hacemos video y el estar cambiando diafragma, pues se va a oscurecer poquito, se va a aclarar, ¿no? Pero lo va a hacer de una forma muy padre, ¿no? Cosa que algunos lentes pues no tienen esa forma, ¿no? Y son del clic, 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 clic. Entonces una de las cosas que dije, palomita, ¿no? Para este lente Meike. Y de la otra es el enfoque, ¿ok? El enfoque obviamente es muy suavecito también. No es tan largo como otros, ¿no? Hay unos lentes que son de dale la vuelta para que enfoquen infinito y regresa, ¿no? No, este es muy corto, la verdad es de que es muy cortito para poder enfocar y me da chance de estar enfocando bien las cosas, ¿no? Y es muy, muy fácil de enfocar. Entonces, esa fue una de las cosas que dije, bien, me lo quedo, ¿no? Otra de las cosas que me gustó fue obviamente el flare que me hace, creo que me gustó, aunque hay muchos que yo sé que no les gusta, ¿ok? Este te va a hacer un flare muy bonito, lo hice a 1.2 y después lo dejé hasta casi 22 para que vieran la diferencia. La verdad es que a mí me gustan los flares y pues bueno, no es un flare que digas, toda la pantalla me la quiso poner, no, es un flare muy bonito. Pero pues bueno, ya saben, a algunos les gusta, a algunos otros no les gusta. Y pues bueno, también para mencionar que este lente es nítido, es muy nítido, aunque sé que hay mucho más nítidos, pero bueno, la verdad para hacer un 50 manual por el precio es muy, muy nítido y esa es una cosa que me gustó. Y también hice una prueba, ¿no? Hice una prueba viendo o más bien tomando fotos con este lente, aunque pues ya les había mencionado, este es un lente totalmente para videógrafos, pero pues bueno, si a ti te gusta estar tomando fotos manualmente, que pues, ya lo he hecho yo, de hecho ya fui a una boda y tomé fotos manualmente, no es tanto problema, la verdad es de que sí hay cosas que te ayuda el hacer el enfoque automático, pues, pero creo que hacer algo manual creo que podría funcionar, ¿eh? Entonces, bueno, esas son las cosas que a mí me gustaron de este lente Meike. La verdad es de que no vi que perdiera como calidad al momento de ponerlo en 1.2, aunque yo sinceramente no lo utilicé todo el tiempo en 1.2 por obvias razones, ¿no? Uno pues ya sabe perfectamente que utilizarlo en 1.2 pues vas a estar viendo el desenfoque, ¿no? Y más si tienes movimientos de cámara, ¿no? Entonces, no recomendable para utilizarlo en un estabilizador, olvídalo, no creo que sea buena idea.
y el utilizarlo en 1.2, pues la verdad es de que no lo estuve utilizando todo el tiempo. O sea, sí alguna que otra toma, pero casi todo el tiempo lo dejé en 1.8, 2 y normalmente yo utilizo un 2.4, 2.8 en mis tomas. Prefiero que esté un poco más enfocado y tener un poco más de pues el límite para saber que está enfocado y que no. Y aún así te va a generar un bokeh muy padre este lente. Ok, esa es otra de las cosas. Un 50 milímetros y luego más a 1.2, pues ¡pum! ¿No? Te va a hacer un desenfoque, un bokeh brutal, muy padre. Entonces, pues bueno, aquí está, amigos, yo se los dejo. Comenten si les interesa, quieren saber más de este lente. Me pueden dejar un comentario y les voy a dejar obviamente el link de la página y donde lo pueden comprar, ¿va? Entonces, amigos, si les gustó este video, pues ya saben, comenten, déjenme ahí su like y pues suscríbanse para que pueda seguir haciendo este tipo de contenidos y nos vamos a estar viendo en el siguiente video. Hasta luego.